Amada Iglesia en Cristo Fuente Viva, muy buenos días. Hoy el Señor me ha dado el privilegio de llevar la palabra a través del corazón de mi pastor Horacio. Eh, Gracias por estar en sintonía, gracias por permanecer en la iglesia, gracias por recibir alimento de fe cada día y gracias por ser esa amada iglesia que permanece y que se fortalece a través de su palabra. Hoy hago memoria sobre esta dificultad que nos llevó a todos y a cada una de las personas de haber enfrentado esta pandemia, sobre la difícil situación que tuvimos que atravesar de incertidumbre porque no sabíamos hacia qué situación estábamos enfrentados. Entonces, tuvimos tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de reflexión, en donde yo me preguntaba, yo soy una hija del Rey y ¿por qué tengo temor? Si el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de temor, no un espíritu de cobardía, porque en los primeros 8 o 15 días yo estuve muy guardada y decidí ciertos cambios en mi vida por pura protección sobre mi familia. Entonces, eso me llevaba a pensar que Dios nos pone en una situación para probar nuestra fe, para saber por qué tenemos que enfrentarnos a esta situación, saber por qué tenemos que estar fortalecidos en la palabra para cuando tenemos que atravesar un día malo, cuando tenemos que atravesar una situación adversa, sepamos que somos inamovibles. Y por eso yo hoy quiero transmitirles a ustedes una palabra en la que el Señor me movió en mi espíritu y yo decía, Padre, pero si yo soy una hija del Rey, yo tengo poder y autoridad para decretar que a mí ni a mi familia nos va a tocar este virus. Si yo soy una hija del Rey, si yo soy una persona que estoy dotada de poder y de autoridad para decretar que nada ni nadie me tocará, ni nos tocará, porque el Señor ha decretado en su palabra que Él es nuestra fortaleza, que a través de Él tenemos una protección, que no nos tocará a nadie porque le pertenecemos al Rey, que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque por fe somos hijos del Rey, somos adoptados, tenemos autoridad y poder para decretar que el mal no nos tocará, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y todo eso me hacía pensar y reflexionar y decretar, pero no fue fácil y se generaron ciertos cambios en la vida de todos nosotros, situaciones que no estábamos acostumbrados, pero que el día a día nos ha hecho cambiar nuestras medidas para salir a tomar la decisión de trabajar y continuar con nuestro día a día, sabiendo que el gran Dios ha colocado ángeles guardianes alrededor de nosotros. Ese gran Dios nos ama y nos sustenta, ese gran Dios nos levanta, nos fortalece y nos llena de todo su amor, ese Padre de amor que nunca nos ha abandonado, que siempre nos lleva de su mano, que siempre nos sustenta, que a pesar del día malo, a través del Espíritu Santo salimos victoriosos y que sabemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas el Señor nos saca en victoria, de todas. Entonces, hoy quiero reflexionar en la palabra de Dios acerca de la madurez espiritual, porque sentí en los primeros 15 días que estaba tambaleando, que había temor en mi corazón. Y yo pienso pues que es una situación normal que sucedió en todos nosotros, pero hoy quiero llevar esta palabra que le he titulado ¿En qué nivel de madurez espiritual tú estás? Si el Señor Jesús, como dice la palabra, crecía
en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia, Él siendo Dios, nosotros también necesitamos crecer en todo esto. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma, pero habitamos en un cuerpo. Y el Señor Jesús crecía en sabiduría, cada día fortaleciendo el alma, crecía en estatura, cada día creciendo su cuerpo, y crecía en gracia, cada día creciendo en su espíritu. Nosotros al nacer de nuevo, nace nuestro espíritu, pero nuestra alma siempre se está renovando. Y a través de la palabra, mi cuerpo se tiene que someter a mi espíritu. Ese es realmente el principio, saber que somos dominados por nuestro espíritu, ese precioso Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Ya sabemos que la buena obra que el Señor inició en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día en que venga el Señor Jesucristo. Perfeccionar es la palabra que queremos hoy meditar. Perfeccionar es madurar. Perfeccionar es la responsabilidad que tenemos en Cristo Jesús. Sabemos que en la palabra de Dios, en Efesios 4, 11, 15, que la voy a leer, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres. Entonces el Señor sí mandó personas que nos enseñen. No hay opción de madurar por fuera de la iglesia. Dios decretó todos estos niveles de espiritualidad en diferentes personas para transmitir su palabra, para que seamos edificados, para que seamos fortalecidos cada día. Entonces necesitamos madurar a través de la palabra, necesitamos estar llenos y necesitamos estar inmersos en la palabra cada día para levantarnos y decretar un día de victoria cada día. Cada segundo de nuestra vida tenemos que estar cimentados en este Señor Jesucristo, que lo dio todo por cada uno de nosotros y que vale la pena seguir adelante y no flaquear. Me llamaba mucho la atención un comentario del pastor en uno de los devocionales, que un amigo, también pastor, le comentaba que en estos días de pandemia él abrió la iglesia y cada día el número de personas era menor. Y alguna vez se encontró con alguno de ellos y le decía: no, pastor, yo no he ido a la iglesia porque pues esta situación nos toca guardarnos, no podemos salir. Pero el pastor decía, y le comentaba a nuestro pastor Horacio, que él los veía en la calle, que los veía frecuentar sitios y se estaba presentando una excusa para no ir a la iglesia. Entonces eso dolió en mi corazón, de que vemos que los pastores se esfuerzan por transmitir la palabra, por edificar a su iglesia, y simplemente nosotros tenemos un comportamiento de no personas maduras espiritualmente, sino de niños que nos quejamos, que exigimos y que nos cansamos de estar recibiendo en nuestra comodidad la palabra de Dios sin tener la necesidad de cambiar radicalmente nuestras vidas. Entonces yo le decía al pastor: es increíble que todo lo que usted ha hecho a través del esfuerzo de un grupo, incluyendo a su hijo, a su esposa, a mi pastora Marta, de estar transmitiendo la palabra cada día, de estar alimentándonos. A veces no reconocemos este gran esfuerzo que se está realizando,
pero que está en cada uno de nosotros vivir ese cambio día a día y reconocer que sí necesitamos ser instruidos, que sí necesitamos estar recibiendo la palabra de Dios. Entonces, aquí en esta palabra de Efesios 4, 11, 15, dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, para tener la plenitud en Cristo Jesús, para que no seamos niños fluctuantes, niños que cambian de doctrina, llevados por cualquier viento de doctrina. Es doloroso ver, y yo lo digo no por crítica, sino por edificación, personas que se les transmitió la palabra de Dios y ahora están en otras doctrinas, personas que yo las veía fuertes, incluso hablando en lenguas, viendo ahora en grupos de Hare Krishna. Eso a mí me llamaba mucho la atención y definitivamente si nosotros no estamos alerta, vamos a minimizar este nivel de poder y autoridad porque no estamos sumergidos en este río de Dios, que es la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estar alimentándonos día a día, de estar compartiendo la palabra, de estar esforzándonos, de estar decretando con nuestra boca todas las miles de promesas que están en la palabra de Dios y que están escritas para cada uno de ustedes, para sus hijos, para sus familias y para todo su entorno. Como les digo, es imposible madurar por fuera de la iglesia. Tenemos que ser esas personas que están cimentadas y que día a día son testimonio de vida dentro de su comunidad. Hoy quiero hacer un paralelismo entre el crecimiento de un árbol y el crecimiento de mi vida espiritual. Sabemos que en la palabra de Dios en el Salmo 92, 12 dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Cuando hablamos de la palmera, es un árbol muy alto, muy delgado, y cuando hablamos del cedro es un árbol grueso y muy fuerte. Entonces nos hacen esta comparación y me detuve a pensar cómo el crecimiento del árbol se va a asemejar a mi vida espiritual. El crecimiento de un árbol inicia por una semilla que la colocamos en un terreno fértil y el primer crecimiento, así suene contradictorio, es hacia abajo, es hacia la raíz, porque es la cimentación que va a soportar el crecimiento de una estructura fuerte. Y así como va a crecer hacia arriba, debe crecer hacia abajo para que sea inamovible. Este crecimiento hacia abajo se traduce en mi vida espiritual con el Señor, en mi intimidad, en lo oscuro, en lo que no se ve. Y por eso a veces lo descuidamos. Entonces tenemos que ser como el Señor Jesús, que nos dice que entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Amados, lo que se ve por fuera es el resultado de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros corazones. ¿En qué tiempo le estoy dedicando a la palabra? ¿En qué tiempo me estoy fortaleciendo a través de ella? El tronco. Ya el segundo crecimiento es hacia arriba, es ese crecimiento hacia los cielos, ese crecimiento que me despega de la tierra, es ese crecimiento que se va a mirar hacia lo celestial, ese crecimiento que me va a permitir separarme de lo material. Entonces la palabra de Dios dice que poned la mirada en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Entonces vamos a crecer muy alto como esa palma y vamos a ser muy fuertes como ese cedro. Y de la manera en que nosotros tengamos intimidad, vamos a crecer hacia arriba. Las ramas es la forma de la extensión del tronco y es lo que traduce en la perseverancia,
en ampliarme a través de decretar mi palabra, a través de la expresión que puedo compartirla con mis hermanos. Las hojas se relacionan con la palabra bíblicamente. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedora se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La palabra de Dios es la hoja que siempre va a ser respaldada por el Señor. Las flores traducen en perfume, en alabanza. Nos hace recordar a esa mujer con el frasco de alabastro de nardo puro que la derramó en el Señor. La alabanza es todo lo que nosotros hacemos en perfección para el Señor. El Señor lo va a tomar así, porque todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, y eso se va a traducir en alabanza para Él. Y el fruto, que es la transformación de esas flores en ese fruto, y es el paso final del crecimiento espiritual, porque la palabra dice que por el fruto los conoceréis. Entonces, existen etapas en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, que si recordamos cuando nosotros fuimos esos bebés espirituales, esos recién nacidos, tuvimos una transformación que en Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead la leche espiritual como a niños recién nacidos, para que crezcáis para la salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual que nos están hablando aquí? Que es la que nosotros le transmitimos a la primera persona que el Señor nos ha puesto, y son fundamentos básicos, tenemos que decirle a ellos. Número 1, que Dios nos ama. Número 2, que Dios nos perdonó. Y número 3, que Dios siempre nos va a acompañar y que estará conmigo en donde quiera que esté y siempre me va a defender. El recién nacido tiene una característica, y es que el recién nacido es inocente, o sea que está libre de pecado, que está limpio. Y esto lo hace acreedor a 4 cosas. 1, a que es adoptado como hijo de Dios. Tenemos el derecho de sentarnos en las piernas del Señor, de escuchar sus latidos del corazón, de ser abrazados por su amor cada día. Podemos ser regenerados como nuevas criaturas. Nos generaron unos padres físicos, pero hemos sido regenerados como nuevas criaturas a través del Espíritu Santo. Somos justificados en Cristo, o sea, el Señor nos envuelve, somos revestidos en Cristo Jesús y Él así nos ve. Y somos identificados con Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta realidad es una realidad que a veces no la hacemos propia. Nosotros estamos revestidos en Cristo, y si estamos revestidos en Cristo, tenemos una identidad muy poderosa que tenemos que usarla día a día. A nosotros nadie nos va a atemorizar. Siempre somos poderosos en la palabra. Somos personas que salimos adelante porque hay un Dios en medio de nosotros que nos fortalece y que nos levanta. El segundo paso son los niños espirituales, y desafortunadamente aquí están ubicados un gran porcentaje de los miembros de una comunidad, de una iglesia. ¿Por qué? A veces somos gobernados por el alma. Yo pienso, yo siento, yo quiero, y somos movidos por lo espectacular. Amados, los milagros no producen fe. A veces quisiéramos ver cambios, que el Señor nos hable, que el Señor en el sueño nos diga. Realmente ya tenemos una preciosa palabra donde están escritas todos los secretos de amor de un Padre que nos ama y que nos ha dado esta preciosa palabra para poder levantarnos, para poder ser fuertes y para que nada ni nadie nos vaya a mover. Los milagros no producen fe. Recordemos el pueblo de Israel, ese pueblo tan consentido,
tan amado por el Señor. Ese pueblo que recibió maná del cielo, que recibió codornices, que recibió agua de la roca, que vio dividir un mar, que vio tanto milagro, que vio la nube durante el día para que no se calentaran, que durante la noche había una columna de fuego, y siempre la quejumbranza, siempre la crítica, siempre la dificultad. Hermanos, tenemos que dejar de ser niños espirituales, tenemos que estar fundamentados en lo que realmente es, en quiénes somos, por qué estamos aquí. Si pensamos en madurez espiritual, es donde tenemos que ubicarnos. Y la palabra de Dios nos habla en Hebreos 11, 24 a 26, que la voy a leer. 11, 24, 26. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este es un gran patriarca que tuvo que soportar las quejas, las exigencias de un pueblo de Israel, pero es un patriarca que tenemos que recordar como un patriarca bien maduro espiritualmente. Dice que él rechazó todos los privilegios que tenía por ser el hijo de la hija del faraón y prefirió salir adelante porque tenía sus ojos puestos en el autor y el consumidor de la fe. La fe sola realmente es ineficiente. La fe actúa cuando sabemos que tenemos nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, en este Padre que todo lo da, que todo lo puede, que es un Dios más que suficiente y que nos acompaña en nuestro día a día. ¿Cuáles son las características de un maduro espiritual? El maduro sabe que estima ligeramente las cosas materiales por encima de las espirituales. El maduro no está afectado ni por la crítica ni por la alabanza. El maduro puede ver la mano de Dios actuando a su favor. Entonces, esto es un privilegio muy grande, saber que si creemos, si sabemos que estamos con un Dios que nos va a dar su favor y su misericordia cada día, no tenemos que estar angustiados ni preocupados por nada. Entonces, ahorita es donde viene esa pregunta: ¿qué clase de hombre, de mujer es usted? Existen tres clases de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, que es al que le vamos a apuntar nosotros. El hombre natural, que es el hombre que no conoce al Señor, es un hombre que no ha recibido la palabra y que no percibe las cosas del Espíritu. No tiene revelación y no comprende la palabra. Él piensa que las cosas espirituales son locura. Y la naturaleza de este hombre natural es terrenal, porque le interesa es ganar, salir adelante por encima de todo en la tierra. Es animal porque él vive por instinto, o sea, él necesita suplir todos sus deseos. Y él es el punto máximo de degradación en este hombre natural. Habla de la homosexualidad y habla del aborto, porque el centro de operación es su carne, lo que él quiere, lo que él piensa. Piensa que ha nacido, por ejemplo, el homosexual en un cuerpo diferente que no le pertenece y decide inyectarse y transformarse en mujer. Entonces son puntos de degradación del hombre natural porque realmente no conoce y no sabe de la palabra. Y la naturaleza del hombre espiritual es diabólica porque el Padre ha dicho que son hijos del diablo y que todo lo resuelven con mentiras. Entonces, esta es una parte que a nosotros no nos toca porque nosotros conocemos del Señor y entramos
esta parte del hombre carnal que a mí me llamaba la atención, que somos realmente carnales y que Pablo le decía a la iglesia en Corinto que no les podía hablar como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, porque se veían peleas, se veían divisiones y cosas que realmente son resultado de la carne. Estas personas carnales son personas gobernadas por los sentidos físicos y su alma le da rienda a su cuerpo. Entonces, eran conocedores del Señor, eran personas que sabían de la palabra, pero eran hombres carnales. Entonces, aquí se puso un semáforo rojo en mi corazón y yo decía, Señor, esto nos sucede a todos y tenemos que saber que si no estamos muy atentos y muy vigilantes, como dice la palabra, podemos caer. Entonces la idea es llegar a ese hombre espiritual, que es lo que se espera de un cristiano. ¿Cuáles son las características de un cristiano? Él siempre desea crecer, como ese árbol que estábamos hablando ahora. El hombre espiritual conoce al Padre, conoce al Hijo, sabe que el Señor Jesús es el sumo sacerdote, es el Cordero perfecto, es nuestro abogado, es nuestro intercesor y es nuestro pastor. Conoce al Espíritu Santo, lo vive y se alimenta de la palabra cada día. Hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios y hacer énfasis sobre todo en el Nuevo Testamento y en todas las cartas que están dirigidas a la iglesia. Y una característica del hombre espiritual es que conoce el plan de redención, sabe por qué está aquí en la tierra, sabe por qué murió Jesús, sabe que porque el Señor se entregó esa preciosa semilla y murió, podemos ver hoy los frutos que son ustedes y yo para poder regar y esparcir más semilla a todas las personas que no conocen al Señor. Entonces, finalmente, hay un versículo en la Biblia que está escrito en la segunda carta de Pedro, que nos habla sobre los 7 pasos para la madurez espiritual. Entonces, la voy a leer, que es realmente como el punto final para saber en qué vamos a crecer nosotros como hijos del Señor. Dice segunda carta de Pedro del 1 versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que andar diligentes en esta palabra, de que la fe por sí sola es insuficiente. Entonces, ¿qué tenemos que añadir? Añadir a la fe virtud. ¿Qué significa virtud? Virtud significa abundante dosis de excelencia moral. Entonces tenemos que tener excelencia moral en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, porque todo lo que tú piensas se va a transformar en palabras y finalmente se va a transformar en acciones. Por eso la palabra de Dios en Filipenses 4:8 dice que tenemos que estar muy atentos en lo que pensemos, que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos que estar vigilantes con nuestro pensamiento, porque eso se va a transformar finalmente en acciones. Palabra número 1, virtud. Palabra número 2, conocimiento. Añadamos a la virtud el conocimiento,
¿Por qué? Porque sin conocimiento no hay fe. ¿Tú cómo vas a basar tu fe en algo que no conoces? Entonces, el conocimiento me hace estar posicionada como un hijo de Dios, con poder y con autoridad sobre el temor, sobre el enemigo. Y sabemos que Él ya está vencido y que Él está al estrado de mis pies. ¿Ya saben por qué? Porque todo fue delegado a su iglesia y usted y yo somos iglesia. Al conocimiento tenemos que añadir dominio propio. Esta palabra es la que más tocó mi corazón, porque dominio propio quiere decir continencia. ¿Qué es continencia? Es la capacidad de aguantarme. Los niños nacen incontinentes, ellos se orinan. Tenemos que recurrir a pañalitos, pero después de un tiempo ellos ya se contienen, ya tienen control de sus esfínteres. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a aguantarnos, a no decir, no hacer lo malo, a tener pensamientos perfectos para el Señor, a saber que si nosotros nos aguantamos de lo malo, como el chisme, a hablar mal, a pensar mal, a desarrollar un autocontrol, cada día en la medida en que más nos vamos a contener, vamos a tener más continencia. Pablo decía, disciplino mi cuerpo y lo entreno para lo que debe hacer. En esto está algo que llega a mi corazón, y es que el hecho de que tengamos al Espíritu Santo, eso no quiere decir que yo ya automáticamente me voy a aprender a contener. Es entrenamiento día a día, es el crecimiento en la palabra, es saber que si me aguanto en no hablar, me aguanto en no pensar, me aguanto en comportarme como el Señor me dice, en alinearme a la palabra de Dios, en permanecer en la palabra, voy a dar fruto y voy a dar fruto en grande. Al dominio propio vamos a añadir paciencia. ¿Qué es paciencia? Es perseverancia, es esperar en amor, es la capacidad de esperar lo deseado. Hebreos 6:12 dice, seamos imitadores de aquello que por fe y paciencia heredaron las promesas. La paciencia me va a formar mi carácter, me va a formar la personalidad. No somos muy pacientes, nos gusta todo automático, pero en esto está diferenciarnos del mundo. A esta paciencia vamos a añadir piedad. ¿Y qué es piedad? Es la correcta posición delante de Dios. Es el tiempo que yo le voy a dedicar a la palabra y a estar con Dios. Si yo no paso tiempo con Dios, mi vida va a permanecer en un constante quejumbranza, en una constante crítica, en una constante murmuración. Y esto me hace pensar en Marta y María. Marta le decía al Señor Jesús, mírala, no me ayuda. Pero Marta siempre estaba, Marta, atareada y cansada. Y María escogió la mejor parte, colocarse a los pies del Señor y recibir su palabra. Y finalmente, ¿qué vamos a agregar o añadir a la piedad? El afecto fraterno y el amor. Estos son los dos últimos escalones que nos enseña el apóstol Pedro. Si yo amo a mi hermano, se va a diferenciar de todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón de pensar en el otro. Si nosotros no amamos al hermano, no vamos a poder amar a un Dios invisible. Y no solamente amar al hermano, sino amar al que no es hermano en Cristo. Y esta es el punto máximo de madurez espiritual, el dar tu vida por tu hermano. Y no es tu vida de que te vayas a morir por él, es dar tu tiempo, es dar la enseñanza, es evangelizar, es predicar a la persona, al púlpito que tienes al frente, en ser diferentes, en ser cristianos maduros, en no ser niños fluctuantes, cambiantes, que hoy me voy por este lado, hoy me voy por este, hoy prefiero quedarme cómoda aquí. No, hermanos, cada día el tiempo está pasando y esta época de pandemia
que nos ayuda a transformar a través de las dificultades que hemos tenido que enfrentar. Yo le agradezco al Señor por esta palabra que puso en mi corazón para ser transmitida a ustedes, para que seamos esa iglesia brillante, esa iglesia resplandeciente, esa iglesia en la cual se ve el cambio, esa iglesia donde vemos el favor de Dios cada día, esa iglesia donde la transformación es día a día y donde veremos cumplido el propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Un feliz día, iglesia, los amo mucho y espero muy pronto estar cerca de ustedes para abrazarlos. Un feliz día.